¿Cómo inició el cristianismo? Las primeras comunidades de base, vamos a hacer una reflexión cortica. Así en las casas, en los lugares, eran grupitos que iban invitando a uno al otro porque había peligro de que los crucificaran, porque según ellos era una religión o una secta que era muy peligrosa, que se comía carne, porque como no sabían bien qué era lo que se hacía, ellos pensaban que éramos caníbales, porque como comíamos el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces nosotros éramos como unos demonios para ellos. Bueno, a mí me gusta mucho lo que es la arqueología bíblica. La arqueología bíblica es una ciencia donde la arqueología da unas bases de cosas que sucedieron, da el respaldo de muchas cosas que sucedieron en el pasado. Dios en todo tiene un propósito, un objetivo, y si hoy estamos acá, si Dios permitió que yo llegara acá, que ustedes estuvieran acá, es porque Dios tiene un plan, un proyecto, una proyección. Todo en la vida está organizado con un propósito. Entonces el ideal es que tenemos que reflexionar y pensar que si estamos llamados a estar acá es porque Dios nos escogió y nosotros escuchamos esa voz del buen pastor y lo seguimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero sí, parece un velorio. Sí, padre. Sí. Bueno. Con un poquito más de convencimiento. Sí. El caso de Abraham y el caso de Moisés y de otros personajes bíblicos, Dios los escogió desde el principio de la creación, pero el trabajo operativo fue cuando ya eran viejos, cuando ya eran grandes. Moisés muchas veces renegaba y decía: yo estoy viejo, enfermo, perdóneme la expresión, pero en Colombia la utilizamos, jodido, y usted me llama a servir, yo soy tímido, yo no sé hablar, yo no sé decirle las cosas a la gente. Entonces Dios le dijo: allá te mando a tu hermano Aarón, para que él hable a través de ti. Él nunca llegó a imaginar el proyecto ni la magnitud que Dios le tenía organizado para él. Él nunca pensó que él iba a liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo en varias épocas preso y humillado y ultrajado. Y uno de los más grandes milagros fue a través de Moisés, todo lo que sucedió para que el pueblo se volviera a liberar. Escogió a un ser que era difícil de carácter, que no era fácil, que si lo vemos, lo analizamos psicológicamente, no era la persona más carismática del mundo, y eso él se lo reniega, y eso es lo que pelea con Dios. En los últimos, hasta hace 15 años se pensaba, los arqueólogos y la ciencia decían que Moisés no existió. ¿Por qué no existió? Porque no habían pruebas arqueológicas. No había nada que dijera que realmente existió. No había una piedra, no había un papel. Los egipcios borraron de sus registros al pueblo de Israel. Akenatón, que era en ese momento el emperador, no aparecía ningún registro. Entonces decían que era una mitología, que era un cuento que inventaron para decir de que Dios sacó al pueblo judío de la hegemonía de los egipcios. Y resulta que hace 15 años encontraron sumergida la ciudad donde estuvieron el pueblo de Israel. No la habían encontrado y decían que era un mito, una leyenda. Lo que pasó es que hubo un temblor, hubo un tsunami y estaba hundida, estaba sumergida. Cuando empezaron a sacar todo eso, empezaron a ver pruebas y encontrar escritos en la piedra donde decía Moisés, donde decía Israel, donde contaba la historia. Hace 15 días, otro hecho muy discutido por la ciencia y que a la arqueología también lo decía,
Pues si Moisés no existió, tampoco existió la huida y no existió cuando se abrió el mar en dos, que vemos en la película que se abre ese mar en dos y que ahí mataron una cantidad de soldados y todo eso. Porque si no existió Moisés, pues todo lo demás no existió. Exacto. Hace 15 días estaban en el Mar Rojo buscando barcos hundidos, tesoros. Algunos busca tesoros, gente que se dedica, que invierte muchos millones y que encuentran naufragios, buscan galeones españoles, buscan bueno. Y resulta que encontraron muchísimos cuerpos, carretas, vestuario, armaduras, y le hicieron las pruebas del tiempo, porque quedaron como sumergidos, atrapados entre el barro y el agua. Entonces están conservados bien muchos soldados del Egipto, egipcios, porque tampoco ellos se creían que había un ejército grande. El Museo del Cairo los empezó a organizar, a sacar las carretas, las espadas, los cuerpos. Ya llevan 400. Se hablan de que alrededor hay como 5.000 más. Entonces, ¿qué nos revela? Todas las pistas y todo lo que ellos hablan, dicen y aseguran que ese fue el ejército que Atenatón mandó para matar Acuérdense que hay una parte después de las plagas, cuando ya el faraón ve que su hijo está muerto y le dice, bueno, lárguese, váyase. Entonces Moisés le dice, pero yo me llevo esto, yo me llevo lo otro. Dice, lárguese, váyase pues. Y a mitad de camino como que cambia y dice, no, yo como me mató a los hijos, me mató el ganado, me mandó las plagas y quiere que lo deje libre. Entonces manda a su ejército para acabar. Resulta que Moisés abre el mar, Dios abre el mar y él pasa, y en la mitad se quedan ellos y son muertos. ¿Para qué les comento esto? Cuando Dios da una misión, Él da el cómo hacerla. A veces decimos, pero Señor, ya soy viejo, estoy cansado, no tengo plata, no tengo recursos, no hablo bien, soy pecador, pecadora. Pero si Dios tiene un propósito, no importa la edad que nosotros tengamos. Aproximadamente 80 y algo de años tenía Moisés, estaba enfermo y Dios lo llamó a su servicio. Y Dios le dio las herramientas para hacer milagros y cosas grandes. ¿Cuál es el mensaje de hoy, de esta reunión? De que Dios hoy está tocando nuestro corazón y nos está llamando a ser parte de una organización, de un movimiento que poco a poco va a ir creciendo, y así como Moisés, Dios va dando las herramientas para que cada uno de ustedes pueda pertenecer, ayudar, colaborar a la humanidad, que eso es la congregación. Bueno, ya hicimos la reflexión, vamos a hablar sobre mí. ¿Quién soy yo? Yo soy Monseñor Andrés Tirado, colombiano, gracias a Dios. De niño yo tuve una infancia muy difícil. Yo no nací en cuna de oro, ni como un padre amigo mío en Cali, que es una ciudad cercana, decía, no, es que la gente piensa que uno es cura y orina agua bendita, ¿sí? Que uno ya vuela por las nubes. Sí, pues no es mía la frase, es de un cura de Cali, pero es verdad, uno no nace santo. Pues sí, hay santos que han nacido santos, pero hay otros que se han hecho a punta de trabajo y de esfuerzo. Nací en unas condiciones bien difíciles, bien complicadas, en un hogar disfuncional. Aguantamos hambre, aguantamos frío, dormimos en la calle, pasamos muchas necesidades. Fuimos creciendo y yo me metí en pandillas, no sé acá cómo las llamarán, grupos de muchachos que hacen cosas que no deben de hacer. Robábamos, tomábamos, ¿sí? Se conoció del mundo, digámoslo así. A los 15 años más o menos, 15, 16, veo que mis amigos, la mayoría están muertos, presos,
o son indigentes, drogadictos. Todavía me encuentro con algunos y es triste. Dios y la Virgen como que me tocan el corazón y me dicen, hermanito, sálgase de ahí, porque si no se va a terminar como ellos. Me metí en un grupo de scout, me metí en un grupo juvenil. No me gustaban las misas, no me gustaban los curas, no me gustaba nada de eso. Pero iba porque había chinas lindas. Sí, pues tenemos que ser, mire, si nosotros no hablamos desde la honestidad y la realidad, estamos fregados. Y sí, eran bien bonitas. Y cuando empiezo a ir, empiezo a ver que hay un grupo de gente que se reúne, que hace oración, que quiere hacer actividades, como que me empiezo a meter en eso y empieza a haber un cambio de actitud, de forma de ser, de pensar. Me fue gustando los grupos de oración, después las actividades, después las misas, medio ya ahí las iba aguantando. A los curas pues ahí como que iba cambiando la cosa, pues gracias a Dios en ese entonces los curas, pues los que me tocó en ese momento eran muy gentiles, muy amables, y eso ayudó, facilitó mucho. Después de un tiempo me dijeron que empezara un proceso vocacional. Yo en mi vida pensaba ser cura, ni misionero, ni exorcista, ni nada de eso. Entré con ellos, con los salvatorianos, y bueno, estuve en varias comunidades, estuve en el seminario mayor y toda esta cuestión. Me gustó mucho, empezamos un proceso. Cuando estaba haciendo mis estudios, llegó una señora pidiendo una oración. Me dijo, padre, venga. Yo le dije, yo no soy padre, yo soy seminarista. Padre, venga, hágame una oración. Y yo le dije, pero ¿para qué quiere una oración? Yo dije, esta vieja pendeja viene a quitarme tiempo. Yo he ocupado. Sí, porque hay una oración. Y dijo, venga, pida por esto. Y yo, ¿qué quiere que oremos? Dígame, a ver, apúrele. Entonces dije, no, venga, ore por esto y esto. Bueno, vamos a orar. Dijo, impóngame las manos. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Porque a nosotros no nos enseñaban nada de liberación, nada de sanación, nada de... O sea, la renovación católica carismática era por allá unos locos que se reunían a hacer, por allá a gritar y a parrandear. Pues. ¿Sí? Porque a nosotros nos dan una teología que se llama teología científico-crítica. Y esa teología científico-crítica, todo es a través de la ciencia comprobable. Por ejemplo, que Jesús caminó sobre el mar, no, eso no fue cierto. Eso fue un haz de luz que pegó y se proyectó, y en la mente, en el inconsciente pensaron que caminó. Que la multiplicación de los panes, que cada uno tenía su pan debajo aquí guardado y aquel otro pescado. Entonces cuando dijeron multiplicación de panes, cada uno sacó. ¿Pero quién le enseña eso, padre? Eso se llama teología científico-crítica en los seminarios. La teología que hay en las universidades, en los seminarios actualmente es esa. Hay dos teologías. Ya les voy a explicar la segunda. Por ejemplo, que si el ciego se sanó, fue porque él se autosugestionó y la mente fue tan poderosa que fue la mente que le hizo que viera. Que el paralítico, no, se sugestionó y creyó tanto en la sugestión de que Jesús tenía un poder que esa misma mente lo sanó. Que el endemoniado, no, ¿cuál endemoniado? Eso no existe, sino que es un problema de esquizofrenia, un problema mental. ¿Sí me comprenden? Entonces nada de que sanación, nada que esas cuestiones. La otra teología, que es la que se maneja, pues estamos manejándola, que es vivencial o carismática, que es la que creemos que Jesús sí dio poderes, autorización, hizo milagros, y nosotros vivimos en ese cuento. Cuando esta persona llega y me dice, impóngame las manos, y yo le pregunté, ¿pero qué es eso? Entonces me dijo, no, usted pone su mano derecha sobre mi cabeza y ora y no sé qué. Bueno, yo le dije, va a salir de esta vieja rápido. Sí, ese era el pensamiento. Entonces yo le puse la mano y empezamos a orar. Yo sentí un calor y ella sintió también un calor. Y ella me dijo, mire, ay, yo sentí algo. Yo le dije, ¿usted qué sintió? Un calor. Yo me quedé callado, no le dije nada. Le dije, listo.
Bueno, yo no le puse cuidado, no, algo normal, una vieja loca por ahí. Sí, de vez en cuando que le llegan. Entonces, a los 3, 4 días llega ella con un cartapacio, una carpeta llena de exámenes, y ella me los pasa, contenta, estaba feliz. Y yo empiezo a mirar, sí ve padre, que no soy padre, que soy seminarista, pero sí ve. Yo le decía, sí, yo estoy viendo. yo no entendía nada, porque eran números, eran porcentajes, eran... Mire, yo estoy mirando. Es que me sané. Yo le dije, ¿y usted qué se sanó? No, es que a mí me iban a hacer ayer una cirugía, me iban a sacar la matriz, miomas, está infectada, y ya fui, ¿no? Y estoy bien, están sorprendidos los médicos. Entonces, eso para mí fue algo que hizo que girara 360 grados ese pensamiento de esa teología, porque yo estaba muy metido en esa teología. Y bueno, eso es lo que nos enseñan. Por eso hay curas que no creen en la Eucaristía, curas que, por ejemplo, no bendicen los sacramentales, curas que dicen, no, eso de posesión no existe. ¿Por qué? Porque la teología que ellos les dan es esa teología científico-crítica. Cuando empezó a pasar eso, ella empezó a contar, y empezó a llegar gente, Y en ese recorrido, pues pedían oración, y yo decía, bueno, vamos a experimentar a ver. Entonces experimentaban varias cosas. Gente lloraba, gente se reía, yo sentía una cosa, sentía la otra. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces empecé a investigar más sobre el tema, y así siguió llegando gente. Por varios motivos, pues pasé por varias comunidades, y siempre había el problema de porque la gente llegaba a pedir un servicio, una ayuda, y pues para los que están en proceso de formación eso es vetado, digámoslo así. Eso no, igual hay curas que no creen y no les gusta esas cosas, porque lo ven como un espectáculo, lo ven como de otra forma. Cuando y se empezaron a dar sanaciones y cosas muy bonitas, cuando en una oración se presentó, empezó como a temblar la persona y empezó como a ser agresiva, y entonces empezamos a orar, y ahí fue cuando se presentó otra personalidad, otro ser, y empezó, es que yo te voy a destruir, es que yo no sé qué, no la voy a dejar, era una mujer también, y es que no sé qué. Yo le dije, ¿y usted quién es? ¿Qué te voy a decir? No sé qué. Entonces eso para mí fue también, sí, fuerte, porque yo no, digámoslo así, yo creía en el diablo como una forma abstracta, más bien como lo que nos enseñaban a nosotros, que era psicológico, o el diablo social, ¿sí? O mitológico, pero ya ver que hay un ser que se está ahí manifestando y que lo quiere uno golpear y le dice groserías y se manifiesta. Desde ahí entonces me empecé a formar en lo que fue liberación, exorcismo, ya eso hace más de 15 años. Después me pasé a otras denominaciones de iglesias de línea católica, ortodoxa, anglicana, estuve en varias. De ahí pues empezó a llegar muchísima gente, viajé a varios sitios, conocí a varias personas que también manejaban el tema, estudié por mi cuenta y empecé a trabajar todo lo que era liberación, porque pues me causó mucha curiosidad saber qué era eso, de dónde vienen, qué es lo que hacen, cómo actúan, por qué se le mete a una persona, ¿sí me comprende? Y así entonces fuimos evolucionando. Después creé, hace como 4 años, 5 años, como 4 años fundé una escuela de alta espiritualidad donde se hacen cursos de sanación, liberación, progreso, sobre exorcismo, demoniología, a distancia, presencial, para laicos, para sacerdotes también, porque no existía. Yo estuve en México, en el mundo hay 2 eventos donde se habla sobre exorcismo, uno es en Roma, en abril, marzo, y el otro es en septiembre, octubre en México. Estuve en México, pero pues ellos lo manejan más, pues evento católico o romano, ellos lo manejan más es por el lado de la ciencia, la parte de psiquiatría,
Entonces se pierde mucho también de la esencia de lo que es la liberación y los exorcismos. Obviamente tiene que estar una parte psicológica, una parte psiquiátrica, pero pues vamos, esto es un tema mucho más profundo que eso. He escrito varios libros, he salido en televisión, en radio, a nivel internacional a mí me conocen mucho. He salido en Discovery, Nat Geo, History Channel. Yo me miro todos esos canales y no lo vi. En internet puedes subir y entrar en YouTube, pone Monseñor Andrés Tirado o Padre Andrés Tirado y ahí están los programas. Lo que pasa es que a veces los repiten, a veces no. Claro, a veces no todo lo. Exacto. Hay muchos videos para ver, he escrito varios libros, doy conferencias, cursos, talleres en varios países, tengo misiones en varios países. En el 2008 más o menos viajo a Estados Unidos porque pues me encardiné o entré a una iglesia allá, y el Señor en unos sueños me revela unos mensajes, me revela lo que es la congregación. Regreso a Colombia porque se desata la crisis económica por la cuestión de los embargos, de las casas y toda esa cuestión en Estados Unidos, entonces se vuelve complicada la situación allá. Vuelvo a Colombia, empiezo a trabajar, siempre he tenido mi oficina donde atiendo todos los días gente de todas las partes del mundo, de Colombia, Bogotá, siempre hay gente que llega y necesita y se les da el servicio. Y hace 2 años empezamos con un grupo de gente y otros sacerdotes a trabajar en esos sueños y en eso que el Señor nos fue dando, que es la Congregación Sacerdotal Internacional, el folletico que tienen ahí que habla sobre eso. ¿Qué es la congregación? Es la fusión entre lo que es sacerdote de comunidad y sacerdote diocesano, entre laicos y clérigos. Es una respuesta que Dios da a una necesidad de la iglesia en el mundo. Somos católicos independientes, somos autónomos, no estamos bajo el Vaticano, pero lo respetamos mucho. Ahora, con lo de Francisco, el Papa Francisco, nosotros tenemos ideas y proyectos que hemos trabajado hace años que están muy de la mano con él. Nosotros nos sentimos muy contentos, yo personalmente muy contento que él esté haciendo ese trabajo que está haciendo. No es fácil, hay que orar y pedirle mucho a Dios porque pues corre peligro, porque hay gente que no está de acuerdo a los cambios, y más si se toca las finanzas, el poder. Hay cosas muy pesadas en el Vaticano y él pues está tratando, este sínodo que hicieron es para ir como nivelando las cosas, como irlas organizando. La congregación es en sí, la estructura más fuerte son los laicos, que son grupos que se llaman miembros activos, que son personas que se reúnen para el servicio, puede ser social, espiritual, de crecimiento. Es una organización donde el laico entra y puede trabajar. La iglesia ha tenido un gran problema todos estos años, estos milenios, que es el utilizar al laico y después lo saca, lo deja a un lado. En la congregación, ¿qué se hace? El laico es el que promueve, es el que hace, el que trabaja organizadamente. Tienen un nombre, tienen una organización interna, todo el mundo puede participar bajo unos parámetros, y la idea es tanto el clero de la congregación ayudar a los proyectos personales de los miembros activos, como los miembros activos ayudar en los proyectos de la congregación. ¿Cuál es el proyecto general de la congregación? Extender el evangelio, ayudar al necesitado. La parte social es muy importante, humanitaria, la parte académica también se trabaja, la parte social. Hay 3 pilares fundamentales en miembros activos, que es para desarrollar la persona, la familia y la sociedad. Esos son 3 pilares fundamentales para que la persona se desarrolle, tenga un liderazgo, se sienta parte de una organización, colabore y también se le colabore. Es como una hermandad, una familia que entre todos nos cuidamos y nos ayudamos. Ya hay varios grupos en el mundo, estamos en varios países y somos una familia que el que necesita una ayuda, estamos ahí. No sé si ustedes conozcan grupos Scout,
Rotary, Club de Leones. Es algo parecido, pero desde el ámbito espiritual. Católico, cristiano. Católico quiere decir universal en latín. Entonces estamos en ese objetivo. Los sacerdotes somos autosostenibles, cada uno trabaja y de eso vive. Cada sacerdote tiene su profesión, pueden llegar a ser sacerdotes en la congregación. Estamos desarrollando el seminario para eso. Sobre todo buscamos hombres maduros, hombres comprometidos con Dios, donde cada uno tiene su profesión. Hay abogados, hay ingenieros, pero llevan su ministerio al lado. Yo me dediqué a esta parte porque pues esto me quita todo el tiempo. La parte de misionar, la parte de atender gente, la parte de hacer exorcismos, la parte de dar cursos, capacitaciones. Según el carisma del grupo, de las personas se pueden reunir para trabajar en proyectos, conseguir ayuda, recursos, poderse mover y ayudar, pero siempre con el objetivo de llevar la luz, llevar la evangelización, llevar la espiritualidad, no solo la parte social o académica o empresa como tal, porque se pueden hacer empresas también, sino es como una hermandad donde uno necesita algo, encuentra su familia. Eso es lo que el Señor a través de los sueños y de los años ha ido ratificando, que está funcionando muy bien. Somos muy unidos en la congregación. La fe es la misma de todas las líneas de iglesias que no están bajo el Vaticano. Los más cercanos a ellos somos nosotros, porque reconocemos los últimos concilios, la teología, la filosofía es la misma, los sacramentos, las misas, lo que es el amor a María, a los ángeles, a los santos, ya en ese sentido. Como somos autónomos, no dependemos digámoslo, del gobierno o de otras entidades. Vivimos de lo que nosotros trabajamos y pues Dios es generoso y nos ayuda. Obviamente que en las organizaciones se busca que los miembros activos apoyen a sus líderes, a sus sacerdotes, a los que se vayan creciendo. Y Argentina es un punto donde yo he venido ya varias veces a varias misiones, no oficialmente lo de la congregación, sino a dictar charlas, a atender gente. En años pasados, hace como 4 o 5 años no venía. Argentina es un sitio como México, como Colombia, que la gente necesita mucho la luz de Dios. Tiene sed de Dios, de liberación, de sanación, de prosperidad, de tener una familia, una organización. Y eso es lo que nosotros queremos y estamos proyectados a cumplir. Es opcional el celibato. Desde los apóstoles hasta el año 1000 todos los sacerdotes, obispos, papas eran casados. Pueden buscar en internet, pueden buscar en enciclopedias. Era opcional el celibato. El Papa Hildebrando en el año 1010 decidió que fueran célibes. Célibe en latín quiere decir soltero. ¿Por qué? Porque económicamente podía darle más a la iglesia que casado. Ahora, si no había descendencia, lo que usted tuviera, y eso se conserva hasta el día de hoy, pasa a la iglesia. Si usted se muere y tiene una casa, eso pasa a la iglesia. Por ejemplo, el trasladar cada 5 años a un sacerdote. Llega y se esfuerza, saca la parroquia adelante o la misión, y después le llega una notica donde lo dice: preséntese donde el obispo, que lo vamos a mandar a otro lado. 5 años apenas está desempolvándose, como se dice, arrancando motores, y ya lo mandan para otro lado. Eso es porque desde ese entonces vienen esas leyes para que los recursos económicos quedaran para la iglesia, y por eso es que se han presentado muchos problemas. El Papa Francisco tiene el objetivo de llegar a que vuelva a ser opcional. Sacerdote que pueda, como dice San Pablo dice: el que no es capaz de mantener un hogar no es capaz de mantener una iglesia. Y el obispo que no pueda ser célibe, pues que se case, o el sacerdote, así dice la Sagrada Escritura. Entonces
Lo que pasa es que ya sería no es fácil manejar esos temas. Si ahorita se le volvió un escándalo de que las parejas que están en unión libre pudieran recibir el cuerpo de Cristo, algo que pues nosotros lo aceptamos ya hace tiempos. ¿Por qué? Porque si vamos a ser realistas, el 90% en la humanidad viven en unión libre o arrejuntados, como decimos allá en Colombia. Que hay respeto, que hay valores, que se quieren, que hay dignidad, sí las hay. Y hay otros, que es el 10%, que están con todos los sacramentos, y usted va a ver la vida y está hecha una porquería. Se maltratan, se humillan, tienen novios, novias, mejor dicho. Yo que soy cura y que se confiesan conmigo, pues imagínense. A una pareja pues que uno ve que realmente, si vamos a mirar todas las parejas en todos los lados del mundo, desde la más pobre hasta la más rica, tiene problemas. Si no son reales, son psicológicos, o sea, se los inventan, porque no tienen más que hacer. Pero que tienen problemas, tienen problemas. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer son completamente diferentes. Y el ajuntarse los dos, el llegar a un nivel donde los dos se soporten y echen para adelante, es difícil. ¿Sí? Y si el enemigo llega y le manda la tentación al hombre o la tentación a la mujer, pues es complicado. Y si no se saben aguantar, si no se saben perdonar, porque a veces uno se levanta con el pie izquierdo y quiere matar al marido o a la marida. ¿Sí? ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Los que estamos casados sabemos, porque yo estoy casado, que hay veces que uno no lo soporta. Olvídese, no. Uno dice, ¿para qué se metió en esto? Pero después uno recapacita y piensa y Dios le ilumina y dice, no, pues vale la pena el gordito. O la gordita. ¿Sí? Son cosas que pues nosotros tenemos una mente más abierta a todas esas circunstancias, porque la iglesia tiene que cambiar. Nosotros no podemos quedarnos en la Edad Media solo condenando, el cura rabioso que la maltrata, que usted es pecadora, se va a condenar, todo es el infierno, porque salen corriendo donde los evangélicos y allá pues a algunos les va bien, a otros les va mal, pero se pierde cosas maravillosas como la devoción a la Virgen, a los ángeles, a los santos, la Sagrada Eucaristía. ¿Usted cómo va a reemplazar la Eucaristía si es el centro de todo? Este es mi cuerpo. Él hubiera dicho, tal vez de pronto, miren a ver, si le funciona me cuenta, si le funciona, ¿sí? Sí, cuando le dé la gana, pues pase. Pero nosotros somos más misioneros y vivimos más de estos proyectos de la fe y de que buscamos ayudarnos mutuamente. Si buscamos perfección en este mundo, no la vamos a encontrar. Nada es perfecto. Por eso estamos en este mundo, para perfeccionarnos. Pero no como el mundo, sino como Dios quiere. Y eso lleva tiempo y es un proceso. Y los grupos no son fáciles. Alguna vez uno va a llegar y así como cuando uno se levanta y ve el marido, que mejor dicho, no se lo aguanta uno, la marida que no se lo aguanta, uno llega y dice, no, es que está fulanito ahí, o sutanita, es que me cae como gordo. ¿Se han escuchado ese término? No, bueno, en Colombia se utiliza, me cae mal, digámoslo así, o no lo soporto, o hay algo que no me gusta. Pues en esta vida tenemos que aprender a trabajar en equipo. El que no trabaja en equipo, el que no trabaja organizado, no sale adelante. La fe y la oración es así. ¿Por qué salieron adelante los apóstoles? Porque ellos trabajaban grupos de base, grupos pequeños, se reunían. Y cuénteme su problema. ¿Y usted qué es lo que tiene? Venga, lo solucionamos. Venga, hacemos parte de un equipo. Bueno, cambie esto, mejore lo otro. Venga, hacemos esto. Porque como nosotros, al expandirse la iglesia, se volvió solo la misa los domingos. Y cuidado, saluda al que está al lado, porque cuidado, le da la paz, porque le quita la mano, le quita un dedo. Bueno, en Bogotá si tienes un anillo de oro, si te quitan un dedo. Ya eso no se usa, ¿no? No, ya no, oro blanco. Ni plata. No, Ya no se puede, ya no hay No. cómo comprarlo. No, si lo tenés que no lucir porque te lo... Sí, eso ahorita está en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en todas partes está así. Sí.
Pero nosotros tenemos que volver a retomar los grupos de bases, los grupos miembros activos, que ese es el nombre que nosotros le tenemos, para poder que la iglesia crezca. El estar en un grupo se reciben muchas bendiciones y mucha protección, porque hay algo que los une, que es la oración, que es Jesucristo, que es hacer un esfuerzo y bueno, nos vamos a reunir un día entre semana, voy a dejar de visitar a fulana, ir a echar chisme, voy a dejarme de tomar una cerveza con fulano y voy a dejar de comerme unas empanadas y me voy a la reunión. Pero a veces las empanadas pesan más, a veces la cerveza pesa más, a veces el chismorrear, el ir a contar el chisme al otro lado, y se ríe. Chismorrear. Bueno, una palabra nueva del léxico de Colombia. No, pero está bueno. Entonces, esto es como un hogar. Cuando usted se casa, hay responsabilidades, hay compromisos, hay bendiciones también. Nosotros progresaríamos mucho si en nuestro hogar fuera de oración constante con nuestros hijos, si hubiera oración constante. Pero a veces llegamos cansados, vamos y nos ponemos a ver la película, hay que hacer los espaguetis porque hay que cocinar, que para mañana, que los hijos, que corra, que mañana, que esto, y a veces no hacemos ni oración en nuestras casas. Eso es algo que hay que ir cambiando y mejorando. Ahora, al estar incluidos en un grupo hay una protección, hay una gracia para el progreso, para la prosperidad, para la sanación, para el hogar, para que ustedes lleguen recargados a dar esas bendiciones allá. Así hayan problemas, porque es que el enemigo se mete, y créame que se va a meter. Cuando él se mete, se vara el carro, se pierde la dirección, fulanito me llama, fulanito llegó, que me llamaron de la empresa, que tengo que hacer tal cosa, que dejé el arroz en el fogón y se quemó, cualquier cosa, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y ustedes son para ser líderes. Y para llegar a ser líder, Dios da la gracia y la fuerza, pero también pone pruebas. A Moisés le pusieron muchas pruebas. ¿Cuál fue la primera prueba que él tuvo? Creer en él mismo, tener fe en él. ¿Qué es lo que primero Dios hace en nosotros? Restaurarnos, sanarnos y darnos fe de que somos sus hijos, que somos reyes, reinas. Y si nosotros creemos en eso, nosotros vamos a salir adelante. Nosotros tenemos un gran problema en Sudamérica, que es el no en nuestra mente. No puedo, no alcanzo, no tengo tiempo, no tengo plata, no puedo, eso está muy difícil. Es verdad. Vamos a hacer ¿cuál evento? No, pero eso no va a llegar nadie. El pesimismo. Sí, es como cuando ese es un ejemplo que yo pongo en mis conferencias, cuando va a ir una persona a buscar trabajo. Y esa persona se arregla, se pone pispo, como decimos en Colombia, churro, se pone agraciado, se pone bonito. Y va con su hoja de vida, se la lleva ahí. Eso, mejor dicho, la unta, porque es que lleva el superpoder ahí, se va caminando, ¿sí? Y llega y ve una cola de 30 personas. Se le baja la moral. Y dice, no, yo ya, no, eso... Una vacante, un puesto para 50, para 100. No, yo mejor me devuelvo. Yo mejor me devuelvo. Y vendrán mejor vestidos, con más capacitación, saben idiomas. Y el único idioma que yo sé es cháchara. Entonces, pero de todas maneras dice, no, me voy a estar y voy a... Empieza a seguir la gente, le empieza a entrar. Ve a la muchacha de la recepción, entonces le dice, sí, un momentico. Entra a la entrevista, por fin, después de 3 horas y 50 tintos que se ha tomado, se sienta y le empiezan a preguntar y se pone nervioso y empieza a contestar, pasa su hoja de vida así. ¿Sabe inglés? No. ¿Ha trabajado antes? No. Sí, no. Sí, entonces... Por dentro, ¿qué él piensa? No, la embarré, no me va a llamar, yo no soy capaz para esto. Esto es como una empresa grande. No, ya de eso le debieron dar el puesto a alguien. Entonces se va para la casa y quedó así el asunto. ¿Por qué? Porque
él antes de irse positivo y confiar en Dios, en la voluntad de Dios, que no quiere decir nuestra voluntad, sino si es la voluntad de Dios se dará, y si no, pues también muy bien, porque eso es algo que enseña a Dios, a aceptar la voluntad de Dios con alegría. Pero si usted va con positivismo y dice yo lo voy a hacer y Dios está conmigo, y que yo me la voy a gozar, así yo no pase o pase, y voy a estar tranquilo, voy a estar contento, entra a la oficina, se siente y va a estar más fluido, más positivo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos pasa lo mismo. Voy a comprar una casa. No, pero ¿para qué voy al banco si me van a decir que no? No tengo un peso. Hagamos un viaje. No, eso tan lejos. Eso vaya por allá, lo pierden a uno, lo matan, lo secuestran, lo violan. Lo que pasa es que si lo violan y se le queda gustando grave. No, lo secuestran, le roban, le van a quitar. No, ¿y cuándo? Eso es mucho. No, ¿cómo va a gastar toda esa plata en eso? Entonces, nosotros, en cualquier proyecto que hagamos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé seguridad y nos dé positivismo. No, es que ese grupo siempre voy y pelean, es que se me mira feo, es que vamos a hacer un proyecto y no sale, es que vamos a Europa y con qué plata, no tengo para el desayuno y si me voy para Europa. ¿Sí? Entonces nosotros nos falta fe, nos falta positivismo en nosotros mismos. No, que cómo voy a predicar, que cómo voy a hacer una actividad social si yo no sé. Se aprende. Se aprende. ¿Qué le enseñó a Moisés? Dios, que en el camino le iba dando las cosas. Él no llegó y le mostró de una vez, mire hermano, usted se va a enfrentar a esto y va a ser así, va a ser asá, y es que le va a pasar y quemando las plagas y voy a matar a toda esa mano de niños, porque si no de pronto se asusta, se echa para atrás. Él no le fue mostrando todo, le fue dando partes. Él le dijo, bueno hermano, vaya busque a su hermano Aarón para que él sea el que hable por usted. Vaya y preséntesele al emperador. ¿Y qué le voy a decir? No, dígale esto y esto y eso, vaya para allá. Pero él no me va a escuchar. Ve que vas conmigo. Y allá fue. Golpea aquí que ahí va a salir agua. No, pero es que eso es una roca. Golpea ahí. ¿Sí me comprende? Dios utilizó a un instrumento muy imperfecto, negativo, soberbio, con muchos problemas de salud físicos, viejo, acabado, vuelto miércoles, y le dijo, hermano, yo de usted lo voy a utilizar como mi instrumento, porque a los soberbios los humilla y a los humildes los enaltece. Entonces uno no va en nombre de uno, sino Dios es el que va haciendo el cambio. Y si Dios todo tiene un propósito y si Dios todo lo organiza, créanme que Él le va a dar la oportunidad de que hagan cosas grandes. El simplemente hecho de hoy estar acá y reunirse ya es un hecho grande. ¿Por qué? Porque mucha gente quisiera poderse reunir y poder hacer esto y no lo pueden hacer. En China usted no puede decir que es cristiano. En Irak, Irán, usted dice que es cristiano, lo matan. No sé si ustedes hayan visto cómo las masacres que hacen allá. Sí. En África, en Irlanda. Entonces nosotros tenemos que decir, Dios nos permite, Dios bendice a Argentina, no solo porque le da un papa, sino porque hay espiritualidad, hay libertad de reunirse, hay libertad de celebrar una misa, hay libertad de pertenecer a un grupo para ayudar a la humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claros. Yo sé que algunos de nosotros tenemos problemas económicos, familiares, sentimentales, de salud, pero Dios cuando inicia una obra, Él va ayudando. Ninguna obra ha sido fácil, ninguna fundación. Si vemos a Calazás, vemos a La Salle, vemos a Juan Bosco, a todos los que ustedes quieran, los apóstoles pasaron por muchos momentos difíciles. Y este sería el primer grupo que tendrá la bendición de iniciar en forma lo que es la congregación acá. Que más adelante pueden llegar más sacerdotes, que esa es la idea. De Colombia vamos a estar pendientes. Aquí está el padre Hugo
es una persona muy ungida por Dios, muy utilizada por Dios, y que Dios le ha dado una preparación y él en su vida es una vida correcta, una vida transparente. En la congregación no somos muchos, pero somos de calidad. Somos personas serias, personas comprometidas, transparentes, que pueden mirar la vida de nosotros y no hay escándalos, no hay cosas que en otras comunidades se dan. No estamos exentos que a algún sacerdote le pase algo, pero por lo general los que estamos ahorita estamos fieles y firmes en lo que estamos haciendo. Hemos confiado en lo que el Señor ha mostrado, en el Padre Hugo, en sus capacidades, en su transparencia, ¿sí? En su seriedad, porque Él es representante de nosotros. Y así como nosotros tenemos una imagen internacional y tenemos un trabajo, los que estén con nosotros tienen que tener también una transparencia. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, si un policía aquí afuera coge a patadas a un indigente, no dicen es que el policía Mauricio, dice es que todos esos policías son unos hijos, no sé qué. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces, hay otro problema. Dicen, no, entonces todos los curas son violadores, porque ahorita en muchos países o son homosexuales o son violadores. Y no es así, hay curas santos también, hay curas de servicio, hay curas de trabajo, que sí hay unos que son terribles y pedimos a Dios que vaya purificando. Usted ve en cualquier institución en el mundo, en cualquier religión, y siempre hay problemas, porque el ser humano sea rico, sea pobre, culto, estudiado, tiene sus tendencias a la maldad, a hacer el daño. Y el enemigo se mete y lo convence. Por eso es que la iglesia ha sobrevivido todos estos siglos, porque Jesús, Dios, la ha mantenido. Si no, y eso que antes era peor. En la Edad Media, con los Borgia, con los Médicis, hubieron cosas terribles. Uno cuando estudia historia de la iglesia es que se da cuenta que hubieron papas que fueron, pero re malos, terribles. Se mataron entre ellos, entre los hijos, entre los familiares. No, eso era Sodoma y Gomorra. Pero que Dios tiene un propósito y que la iglesia la hacemos todos. Y por eso ha sobrevivido y se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué luchamos nosotros? Por los cambios que el mundo necesita. Una iglesia más humana, más sencilla, más humilde. Prácticamente somos clones de Francisco, porque ese es lo que él quiere, lo que él hace, piensa y hace. Yo no lo conozco a él, pero sé cómo es su comportamiento y qué es lo que hace. Y sus postulados son muy parecidos a los de nosotros. Sin habernos conocido hace años, tenemos esos pensamientos, que es llegar a la gente, que es darle la mano, trabajar con los laicos, ¿sí? Y todo lo que ya hemos hablado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran preguntar? Sí, yo comentaba en la época de seminarista, no suya, cuando era anciana, que señora mayor le pidió que le pusieran las manos. Hubo una época, ¿no es cierto?, en que se prohibió lo que existía en el sacerdocio. O sea, en la carrera de seminarista está el lector, el acólito, el diácono, el presbítero. Pero entre el diácono y el presbítero estaba el exorcista. Luego se quitó, hablamos de la religión católica, ¿no? Sí, en el Concilio Vaticano II. Quedaron, exacto, pero quedaron sacerdotes exorcistas católicos, claro, dentro de los franciscanos, dentro de los benedictinos. Yo tuve la suerte de estar cerca de sacerdotes en el medio del monte, en el impenetrable Chaco Salteño. Tenemos un cura gaucho, un cura santo, que él hacía exorcismos, o sea, exorcizó gente, incluso un alumno mío. Levantaba llamadas hacia alrededor de su casa. Y a mucha otra gente, porque zona de mucho calor y donde hay mucha cosa, ¿no? Que existe y que se ve. Porque a veces se cree que no, como usted decía, ¿no?
es algo que no es físico, pero existe y se ve. Pero iba a esto, además de hacer este comentario. Luego se suprime ministerio. el ministerio del exorcista. Y se ocultan a los exorcistas existentes y a aquellos sacerdotes católicos con dones especiales. Se les persigue. Se les persigue y se los oculta, o sea, como si los colocaran. Lo que pasa es que la visión del exorcista después de 1950 es como si fuera un brujo. Es penoso, es la oveja negra, es el paira de ahí. No, escóndalo. Por la teología científico-crítica. Ahora. ¿Por qué? Porque todo eso es como popular. Entonces, saque todo eso porque eso es mentira, eso no es cierto. Cosa que ha ido ya ahorita en los últimos años cambiando. Claro, Benedicto XVI, Benedicto fue el que vuelve a colocar, y no se difunde mucho, justamente nuevamente el ámbito del exorcista antes de ser presbítero, pero con la opción y la aptitud de aquel sacerdote de ser seleccionado para tener ese grado de exorcista. ¿Cómo se Porque no todos, no? ¿Cómo eso se lo dispone Benedicto, ¿no? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo era antiguamente? Un sacerdote conocía a otro exorcista y lo llevaba a trabajar y lo formaba a él. O sea, no hay escuelas como tal. Cuando con Benedicto, que empezaron a mandar muchas cartas y muchos testimonios de la necesidad de volver a retomar el ministerio del exorcismo, él decidió que los propios obispos en sus regiones escogieran según su criterio y bueno, bajo unos parámetros establecidos, a una persona idónea para que trabajara, para que desarrollara el ministerio de la liberación y del exorcismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo estuve en México, el padre Pedro Pantoja es el coordinador nacional de exorcistas, pero él nunca ha hecho un exorcismo. Y eso fue una discusión que hubo y él hace congresos, ha hecho como 14, 15 congresos. No, él dice que él nunca ha estado en una posesión demoníaca, que él no cree en eso, que sí cree en los trabajos de brujería, pero no en una posesión. Claro, hay más de un cura que venía de otro país, ranqueados, que sí se han enfrentado. Yo no dije, es que esa mañana yo no estuve, porque me fui a México a dar una vuelta con otro médico que me acompañó. Pero varios sacerdotes sí se levantaron y hermano, sé cómo va a negar una cosa que nosotros sí hemos estado. Entonces, a veces los obispos le dan un certificado donde le dicen, mire, desde hoy usted es exorcista, pero no le dicen cómo, cuándo, qué hacer. Muchos no creen, por ejemplo, los dos exorcistas oficiales en Bogotá, en Colombia, ellos no creen en nada del exorcismo. Ellos dicen que todo es la mente. Entonces, tenemos un problema que hay sitios donde sí hay exorcistas capacitados, donde hay obispos que sí creen, pero hay obispos que no creen. Entonces, hay obispos que cogen a esos sacerdotes que muchas veces el que se inicia, y eso lo hablábamos con varios sacerdotes de varias líneas diferentes, el sacerdote que se inicia en la liberación es ocasional, se presentó, hubo una misa o fue a hacer una oración y de ahí empezó. No tiene el nombramiento oficial, pero el obispo que está a cargo no le gusta eso. ¿Por qué? Porque es que el ministerio de sanación y de liberación atrae mucha gente y entonces desocupan las parroquias. Esa es la teoría de los obispos, desocupan las otras parroquias porque aquí está el padre Pepito Pérez y este llena todo y aquí y Josuelo y Manuel no le llega a nadie a la misa. Como ellos tienen que dar parte al obispo y este también, pues el obispo, estos dos se quejan, el obispo llega y le dice a hermanito, no quiero que me siga haciendo nada de eso, a menos de que sea así un obispo. Hay obispos que se apoyan y defienden y hay obispos que hacen exorcismos también, pero hay otros que son de la teología científico-crítica que dicen, a mí no me interesa, eso no me gusta, eso es un espectáculo, y como no es una orden
se la dejó a los obispos según criterio, no obligación. Entonces pues hay obispos que sí patrocinan eventos y que se desarrollen, hay otros que no. En nosotros, como en otras iglesias ortodoxas, anglicanas y esta cuestión, creemos en que en el bautizo nosotros recibimos ser sacerdotes, profetas y reyes. Y yo he trabajado muy bien con laicos en liberación, en grupos de liberación, grupos de exorcismo. Soy uno de los que tiene, los pocos en el mundo que tiene una escuela donde se forman para eso los laicos, también sacerdotes, donde bajo unos parámetros y no solo el carisma del exorcismo, sino por ejemplo de sanidad, de predicación, de prosperidad, todo eso se maneja, porque al laico, como les decía, lo han tenido para unas cosas, venga y ayude, pero para otras para afuera. Entonces, ¿qué hace? Él es líder y quiere pertenecer y quiere ayudar, pero ¿qué hace el cura? A veces les da miedo, a veces sienten inseguridad, a veces piensan que lo van a superar, y a veces uno tiene un ego como cura muy berraco, muy berraco, porque es que no, en la iglesia usted lo suben allá a un pedestal. Sí, claro, usted no lo sube allá a un pedestal y usted vuela. Claro, que un baboso ahí me viene a decir, padre, mire, es que ayudémosle, que no, vaya eche para un lado. Hay unos que son diferentes, no hablo en general, pero la mayoría al laico lo ven por debajo. Métase el grupo de oración, métase el grupo de música, adulto mayor, profesional, lo que sea, trabaje, pero al día de mañana le dice, ¿sabe qué, chavo? O llega otro cura y le dice, hermanito, esto no me gustó, música, ministerio de música, no, nada de alabanza, váyase. Yo quiero aquí es que le metan el órgano, sí, piano, ya, porque o si hay obras sociales a veces se acaban. ¿Por qué? Porque no se inculcó en la iglesia como el sentido del valor que tienen los laicos, sino que el laico es uno más que llega y colabora, y cuando yo lo quiero sacar lo saco y listo, ya no he pasado nada. El cura es el cura, el centro de todo, y es por eso que tenemos problemas de evangelización, tenemos problemas espirituales, tenemos muchas cosas, porque se tiene que ir cambiando la visión del sacerdocio y del obispo. Eso es humanizarlos más, que sea, porque es que hay unos obispos y unos sacerdotes que, mejor dicho, Hitler 2 se creen más que el... Y es que si nosotros, si vemos a Jesús, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? Por eso a mí me gusta mucho Francisco, porque es un tipo descomplicado. Si me toca subirme en el bus, me subo en burrito, vamos en burrito. En avión. Bueno, a veces es muy extremista y vamos a vender todo y todo se lo vamos a dar a los pobres. Bueno, es complicado porque todas las iglesias necesitan, pero sí tiene que haber unos cambios muy fundamentales, porque la gente aquí, sobre todo en Sudamérica, en Europa y en Estados Unidos, es terrible. La gente ya no tiene fe, ya no cree, ya la iglesia no... Si sale con un clériman lo atracan porque creen que tiene mucha plata, o lo insultan o lo maltratan. Hay países donde es complicado ser cura. ¿Por qué? Porque ya hay una sacralización de todo y no respetan y no les importa. Entonces es complicado. Nosotros todavía guardamos respeto, guardamos moral, guardamos una ética, un valor, un cariño a la iglesia, a los sacerdotes, a lo ministerial, pero tiene que ir cambiando, porque por eso muchos están yendo o se van para las iglesias evangélicas. Yo no tengo nada en contra de las iglesias evangélicas, yo tengo muy buenos amigos pastores, hinduistas, chamanes, videntes, parapsicólogos, islámicos, judíos, cada uno en su lado, ¿no? Son juntos pero no revueltos, ¿sí? Nosotros somos, tenemos nuestra línea católica, pero sí buscamos, ese es uno de los objetivos, reforzar el trabajo que Jesús quiere hacer en la iglesia y en el continente, y ser luz para los demás.
¿Otra pregunta? No, pues ¿cómo están de preguntones? De a uno, por favor, no nos apagues. No todos. No, no. Todo bien. No, ahí todo bien. Lo que yo iba a preguntar, ya comentó a la edad que decidió seguir el camino del Evangelio, ¿no? Cuando fue joven. ¿A qué edad más o menos fue eso? 15, 16 años. Adolescencia. Si no, yo hubiera terminado como Pablo Escobar. ¿Se han visto esa serie? Sí, yo creo que acá la han visto harto. Sí, veo los avances, Ya están pero no me cansados. detengo a mirar porque... Sí, es una apología a lo que no. Pues nosotros en Colombia pues vivimos unas realidades muy complicadas hace unos años, ¿no? Pero yo hubiera terminado siendo eso. ¿Por qué? Porque la pobreza, el querer tener poder, reconocimiento. Yo estaba en las pandillas porque yo me sentía como en una familia, ¿sí? La familia que yo no tenía, aunque estaba con mi mamá, pero no era lo mismo. Entonces yo sentía respaldo, yo me sentía un varón, yo me sentía... Claro, y como yo era jodido, perdónenme la expresión, yo era, camine, vamos a hacer esta, yo no me le corro, yo no lo pienso, caminen, vamos a hacer tal cosa. Muchas veces, en muchos momentos donde hubieron peleas con cuchillo, bala, y gracias a Dios nunca Dios me tenía para un propósito, porque yo sí vi gente que a mi lado que caían. ¿Por qué? Porque usted en un momento de tomar, bueno, algunos se drogaban, yo gracias a Dios a mí no me gustó, porque tuve la opción de ver unos más grandes que yo ya hechos indigentes por la droga. Entonces yo le cogí miedo. Yo dije, porque todo el mundo se drogaba, eso es algo muy común. Pero yo pensaba, no, yo sí, ¿qué tal que eso me envicie y yo termine como un indigente? Entonces le hacía el alcohol. Y en un momento de ánimo, uno se mete a hacer cualquier cosa, y uno de joven es volátil y no piensa consecuencias. Uno de joven uno se mete en lo que está, y como se siente respaldado y se siente que la euforia, sí, no, uno se siente que tiene el mundo en sus manos, y esa es la... Porque no te va a pasar nada. Esa es la... Sucede, Exacto, padre, Mismo para lo adelante. que sucede, lo que a mi sucede. humilde opinión, que nos hemos alejado de los dos principales mandamientos que nos dejó el Señor. Claro. Que amarás a tu Dios con toda tu fe, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el otro, el más importante, Sí, amarse, amar el prójimo. amar al prójimo, porque ahí resumimos nosotros. Sí, todo está ahí, toda la Entonces nos teología está alejamos ahí. del Señor y buscamos la cosa fácil. La cosa fácil que es que ahí es donde la gente común, me incluyo yo, familiares, amigos, conocidos, buscamos lo fácil. ¿En qué? La solución fácil. En ir al gauchito Gil, a la difunta Correa o al cura exorcista que nos libere. ¿Sí? Cuando uno se libera, cuando está en comunión con el Señor, ¿a través de qué? De ser, exaltarlo a Él por sobre todas las cosas, seguir los mandamientos, ser buena persona, que ninguno es perfecto como usted lo dice, Claro. pero tenemos que buscar ese camino. Y la iglesia ha tenido culpa en eso, porque yo soy un convencido de que al común de la gente tenemos que saber las palabras del Señor, leer la Biblia, y la iglesia ha escondido las palabras del Señor. Por eso muchos años la dieron en latín, y la gente no sabía ni leer ni escribir, mucho menos sabía latín. ¿Comprende? Entonces Claro, lo que total. tenemos que buscar es eso, la difusión de la palabra del Señor. Es el manual de vida, como se dice. Sí, Y la no buscar espiritualidad. la sanación fácil, porque después viene el comercio. Después viene el comercio, que es donde se desvirtúa todo. Y si uno está en comunión con el Señor, no va a necesitar un exorcista, no va a necesitar, porque uno va a estar con el Espíritu Santo, que es lo que el Señor Jesús nos dejó. El Espíritu Santo, el Consolador, a quien le tenemos que pedir. Eso es lo que yo creo, y es el difundir la palabra, el evangelizar, que es difundir las buenas nuevas del Señor.
Sí, lo que pasa es que, mire, el gran problema de la iglesia es la evangelización, que es una evangelización muy mediocre. ¿Cuál es la evangelización? Los domingos, media hora, la misa rápido, que tengo afán, 30 minutos, 15 minutos, una predicación vacía, ¿sí? Muchas veces. Sí. Entonces, no se ha trabajado, no hay nada de evangelización prácticamente. Entonces, nosotros nos toca empezar. Pero eso es lo que tenemos que hacer los grupos. Porque uno, Crecer yo soy una espiritualmente. persona convencido que yo voy el domingo, en la semana voy también, y todo sermón que se da, yo lo anoto, lo leo en mi casa con mi señora, o escuchando programas espirituales, y trato de, con otras personas, enseñarnos uno al otro, buscar, discernir, escudriñar las escrituras como nos pidió el Señor. Ese es un ejemplo de lo que se tiene que hacer, de lo que estamos llamados a trabajar en crecimiento familiar, personal y espiritual. Por eso son los 3 pilares que hay que trabajar. Ya de ahí todo lo demás se va dando. Viene con añadidura. Viene por añadidura. ¿Alguien más va a preguntar algo? Relacionada en el fondo. Allá en el fondo, ve, che. Ya. Hola. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque es la primera vez que tenemos este dibujo con mi mamá. Es la primera vez porque se ve nos invitó. Soy católica, apostólica, romana, todo eso, pero tengo bastante resistencia con la iglesia en particular. Siempre es así, siempre si a alguien le molesta, pero la verdad. Tranquila. Aquí se pueden expresar y decir lo que quieran, ¿no? Lo que yo quería preguntar, que me llamó la atención cuando usted hizo el primer rezo, es que habló acerca de cortar todos los trabajos, bla, 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 bla. La iglesia no cree en eso de los trabajos. Entonces, ¿en qué punto uno tiene que creer en los trabajos o no creer? Porque hasta donde a mí me enseñaron de pequeña es, si crees en Dios nada te va a pasar, si estás iluminada nada te va a pasar, si vas a hacer cosas en la bla, 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 ¿no? Todo eso. Pero después en la realidad, lo digo porque lo he vivido, yo no sé qué tanta fuerza tienen los trabajos o qué tanta fuerza tiene un ser humano como yo a hacer un mal. Bueno, es que ya empezamos otro tema. No, perdón, lo pregunto porque yo tuve que trabajar y viví en Cuba. En Cuba se me hizo muy hipócrita, con todo respeto, que el Papa fuera en su momento a hablar a Cuba, cuando en Cuba nadie cree en Dios, nadie. Sí, eso fue. Todos ateos. Entonces se me hizo también una falta de respeto que el Papa vaya a dar una oración o hablar a gente que no cree, que simplemente fue obligada por Fidel Castro a estar ahí presenciando lo del Papa, ¿no? Bueno, sí, no, porque de todas maneras hay gente que se influenció. Hay grupos en Cuba que tienen fe. Y de todas maneras, el hecho de que el Papa llegue a un sitio, eso hace que obren cosas. Obviamente no es el líder. Por ejemplo, él fue a Inglaterra y nadie lo quiso recibir allá. Pero no por eso no dejó de ir. Por eso hay que saber las palabras del Señor. El Señor dijo, ¿cuál es la virtud de difundir las palabras entre los creyentes? Si no, tenemos que ir a buscar a la oveja que se perdió. Sí, yo no pienso que se ha perdido que él haya ido. De pronto, sí, obviamente faltan muchas cosas. Y en Cuba es muy complicado porque la santería es algo muy terrible. Ahora, una cosa es nosotros, mire, la tradición de la iglesia, y hablando de la iglesia católica, apostólica y romana, todos los concilios, los doctores de la iglesia, los papas, el catecismo de la iglesia católica, habla de que existe el demonio y que existe el mal. Y la Sagrada Escritura habla de brujos y de brujería, y usted lo puede encontrar, de consultar a muertos, hechicería, idolatría. Ahora, que si tú te sugestionas sobre que hay un mal, es peor. Le das lugar. Claro. Dale, mire, creas o no creas, sí, te estoy explicando. Como yo pueda tener cierto poder, no, yo no me sugestiono ni mucho menos, si no trabajo en Cuba, pero me causa
gracia que crean que un ser humano que es igual que yo, que tiene mis mismas facultades, tenga poder sobre mí. No sé si me explico. Sí, pero es que no es el problema no es el ser humano, si tiene o no tiene poderes, es que el demonio hace eso, le da el poder. Es que esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre yo y usted? Usted es mujer y yo soy hombre. Usted es inteligente, yo quién sabe. No, mentira, yo soy también inteligente. Pero cuando yo estoy con Dios, Dios a mí me protege y me da unos poderes, una fuerza espiritual, fe, unos dones. Hay dos caminos, el de Dios y el del enemigo. Cuando usted está con el enemigo, por eso ellos hacen pactos y llaman espíritus, porque son ellos los que vienen a darle un poder sobrenatural a esa persona. Que ese trabajo, si se quiere, por ejemplo, yo no creo en nada de brujería, o puedo que sí lo crea. El trabajo de brujería ahí está. Pero si yo tengo una fe fortalecida en Dios, ese trabajo no va a tener esa fuerza para hacerme tanto daño. Pero yo todos los días atiendo a mucha gente que me toca irle a sacar entierros, bebedizos, espíritus, que los postran, por ejemplo, los llevan a todos los hospitales especialistas, todos los exámenes bien, y postrados secándose en una cama, y empezamos a hacer la liberación y la sanación, y se le saca lo que tenga que sacársele, y la persona se levanta y empieza a tener su vida bien. Lo que pasa es que este mundo de lo paranormal es muy complejo, toca entrar a él para entenderlo bien. Es como el cáncer. Si ella me viene a decir que ella tiene cáncer, yo digo, uy, pobrecita, no, eso es muy duro. Pero si mi mamá, mi hermana, mi mujer, mi novia, mi sobrina, alguien cercano lo tiene, o yo mismo tengo el cáncer, eso es otra cosa. Porque ahí sí voy a decir, hombre, esto es grave. ¿Sí me comprendes? Y la brujería es eso mismo, o estar poseído por un espíritu, es eso mismo. Obviamente que Dios da la fortaleza y siempre Dios triunfa sobre el mal, pero no quiere decir de que el mal no haga efecto. A Jesús lo crucificaron, lo humillaron, lo latigaron. No lo violaron, hasta ese cuento no lo violaron, pero sí le hicieron mucho daño. Si él como humano, porque es que él es verdadero Dios y verdadero hombre, si él como humano recibió eso, nosotros como humanos también. Por ejemplo, a mí el demonio me ha hecho muchas cosas físicas, cosas duras, pero yo creo en Dios y Dios está conmigo y vamos para adelante. Yo he visto cosas físicas que le han hecho a las personas terribles, y cómo Dios pues los levanta y salen adelante. O sea, crean, lo que pasa es que en este mundo se maneja una doble moral. Todo el mundo dice, no, yo no creo en la brujería, yo esto no sé qué, yo estoy con Dios, pero muchos van a hacerse en cosas, van a consultar, van a hacerse sus vainas, ¿sí? Desde los más ricos hasta los más pobres. Mire, yo he tenido presidentes, yo he tenido políticos, artistas, escritores que me han ido a consultar, a pedir ayuda, hasta los más pobres, hasta la mujer que anda vendiendo cosas en la calle. Porque Dios nos da el libre albedrío. Hay una guerra declarada de un ángel caído que se creyó Dios y lo desafió a Dios, ¿sí? Y no solo él, porque él no estaba solo. Hay gente, así como nosotros, crecemos y queremos ser parte del ejército celestial de Dios. Yo lo siento así. Hay gente, porque así como están los principados potestades de Dios, también están los del enemigo, que trabajan en la gente. Y hay gente que cuando va a buscar un trabajo a una bruja, eso, está trabajando para el enemigo. Es así. Inconsciente o consciente, claro. Cualquiera de las dos. Lo que pasa es que este sí ya es otro tema y nos vamos por otro lado porque es amplio, largo y complicado. En 2 horas nos vamos a dilucidar toda la... No, eso es muy amplio. Porque es la historia de la humanidad. Yo, una pregunta nada más, padre, por favor. Para sacarme yo la duda. Esa gente que va y que consulta con las cartas, como dijo usted de los parapsicólogos, para saber si es verdad que si tienen un daño y todo lo demás. Yo en realidad soy enemiga total a eso y creo que hay mucho comercio con todo eso, ¿no?
Y tengo gente muy cercana que va a todos esos lugares y yo le digo, ay, dejate de bromar, ¿no ves que te sacan la plata? Y lo viví real y me maté mucho de risa porque depositame tanta plata que yo te saco el mal, lo han perdido, tuvieron que pagar el juicio y todo lo demás. O sea, A mí me llega mucha gente así. Hay dos tipos, uno que es el estafador, que es el general, y hay otra gente que sí trabaja con el mal. El hecho de ir a consultar, usted ya le está dando una puerta para que entre lo negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que depende mucho de la persona, porque hay personas que están muy bajas, muy mal, y hay otras que no tanto. Sí. Pero de todas maneras esos métodos nosotros no deberíamos tenerlos. Por eso. ¿Por qué? es Porque se mentira empieza... todo eso. No, hay unas cosas que son mentiras y otras que sí son ¿De ciertas. la carta puede salir? A veces pueden darse en cosas, a veces no. Lo que pasa es que el enemigo se puede manifestar y decirte algo que es cierto para meterte algo que no es cierto. Por ejemplo, en una carta te dice, mira, tú cuando tenías 2 años tuviste una infección intestinal y te ibas a morir. Eso no lo sabía él. No. ¿Sí me comprende? Él te lo dice. También te dice, no, en 8 días te vas a morir. O te van a hacer tal trabajo. Entonces, para cortar eso, porque si tú no lo haces, te va a pasar esto y esto y esto. Dame tal chequecito, dame tal, o compra tal otra. Entonces, empezando de que te dijo algo que era cierto, que él no sabía, nadie sabía, se pegan para hacer otra cosa. Seguir haciéndolo. ¿Quién intercede ahí? El enemigo. Así no sea mala la persona. ¿Sí me comprendes? Como yo digo, hay unos que son charlatanes, estafadores, que son muy buenos psicólogos, que te sacan la información y te hacen ingeniería inversa, psicología inversa, como hay otros que sí trabajan con el enemigo. Entonces, ni con uno ni con el otro, porque pierde la plata con el uno y con el otro también pierde la plata y hasta el espíritu. Y si uno dice, yo me pongo un escudo y eso no me va a llegar, ¿qué tal hay de eso? ¿Qué gran verdad hay creyendo en Dios, no? Por supuesto. No, sí, puede la que... parte positiva. Mira, la fe mueve montañas. Si tú te consagras a Dios y tienes esa fe, por más trabajo que te hagan, tú vas a salir adelante. Puede ser que te afecte, Claro. porque si es un trabajo de verdad, satánico bueno, hay muchas clases, eso afecta. Yo no le voy a decir que no. Pero si usted está en el camino de Dios, usted va a estar protegida. Y Dios te va a ayudar a que salgas de ese camino. Y hay instrumentos, grupos de oración, sacerdotes que liberan, bueno, etcétera. Que lo que es malo es la dependencia. Claro. ¿Sí? Todo gira alrededor de una persona y sin esa persona yo me muero. No. Es como el médico. Usted fue al médico o al odontólogo, hermano, sáqueme esta muela, le sacan la muela y chao. Que hay que seguir un proceso espiritual. Entonces, así como los médicos están para orientarnos en la salud, nosotros tenemos los médicos espirituales que son los curas, los sacerdotes, los monjes, los hermanos, o líderes que están en grupos, pero que llevan una trayectoria. Porque también se dan grupos que se creen los iluminados, y mejor dicho, se creen que se las saben todas y empiezan a meterle cosas que no son, y ahí vienen también los problemas. O sea, en esto nosotros buscamos que haya una coherencia y no una dependencia. Está bien. Pero no es, pues es un proceso. Sí, no es tan fácil. No es fácil. Porque Porque usted le pica, porque ¿será que mi marido está con la otra? Monseñor, porque a mí me llaman, Monseñor, 2 de la mañana. Mi marido, Monseñor, por favor, ayúdeme, no me cuelgue. Mi marido está con otra. Sí, mi marido está con otra. Dígamelo, por favor, pero Monseñor, no moleste, vaya a dormir. Pero ¿qué no lo puedes saber o sí? Monseñor, llegó a las 2 de la mañana, mi marido está endemoniado, me está pegando, Monseñor, me está pegando. Sí, está borracho. No, mi hija, ese no está endemoniado. Se espere que se le pasen los tragos porque... ¿Sí me comprende? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos
Y a veces queremos, mire, hay dones que Dios le da a los sacerdotes. Sí. Hay sacerdotes que pueden ver, sentirse, y laicos también. Pero eso hay que manejarlo con cuidado y no sugestionarse. Porque la sugestión es más peligrosa. Por ejemplo, no, en oración Dios me mostró que te va a dar un cáncer. Claro, usted se pone a darle que usted le va a dar un cáncer, que usted le va a dar un cáncer, que usted le va a dar un cáncer. Usted decreta, lo piensa, hasta que le da el cáncer. ¿Sí? Entonces son cosas, ¿sí? O no, yo vi una oración que su marido lo veo con una mujer de pelo negro y que están, sí, está cogiéndole las manos, ¿sí? Tenga cuidado. Puede ser que sí, pero ¿qué tal que no y usted esté juzgando a su marido? Es que el enemigo trabaja en todos los lados. Él mira cómo. Entonces uno tiene que tener una fortaleza. ¿Cómo es? ¿Cómo? Cuando uno tiene pensamientos negativos. Sí, uno tiene que orar y decir, no, yo no tengo por qué pensar así, yo estoy con Dios. Dios es luz, Dios es Claro, luz. dame fe, dame fortaleza, que yo no sienta miedo, que no sienta rabia, que no sienta ira, que no me deje llevar de pensamientos que no son. Es que la loca de la casa, San Agustín Claro, decía, la esa es, cabeza la lo loca es exactamente. una re loca que... La cabeza Sí, grave. hace un clic y Uy, eso asocia. sí. Mi marido no me toca hace 15 días, me está mirando feo, se quedó anoche donde el cuarto del hijo y la vidente tal me dijo que andaba con una pelineta. No, se acabó. ¿Cuánto tiempo se va a quedar acá? No. ¿Estaba diciendo eso su esposa allá? ¿Dónde estará mi Igualito, eso me dijo mi mujer ayer, igualito. ¿A dónde estará la esposa? Sí, pues así todo. Yo más que pregunta le quería dar un testimonio. La vez Dime. pasada venimos acá a una charla y a veces me olvido que me dolía el pie derecho. Y el padre hizo la oración y todo. Y o sea, a veces me olvido y me doy cuenta cuando quiero caminar, o sea, no dije nada. Y cuando el padre dijo, Dios me dice que dé los pasos que tenga que dar, en ese momento tampoco me acordé de mi esguince, que lo curé pero me lo torcí de nuevo. Y le digo, sí, tengo 2 pasos que dar, bueno, me dijo, empiece por uno. Al otro día me levanté, pisé, me molesta, pero no me duele como en ese momento. Ah, bendito sea el Señor. Mire, eso porque es visible, físico, pero uno supiera todo lo que uno recibe en una misa, en una oración, en un grupo. No, yo sí tengo. Muchas Tengo. cadenas genealógicas, maldiciones ancestrales, trabajos de brujería, tristezas, depresiones, accidentes, muchas cosas que uno no ve ni siente, pero que se manifiestan. Ya lo visible de sanaciones, yo he visto hasta los muertos resucitar. El poder de Dios es tan grande que hace milagros. Y yo he visto gente con cánceres terribles, tumores terribles, enfermedades terribles que Dios los levanta. Y he visto el diablo ahí en presencia, posesionando a una persona. Si uno no cree en lo que Dios dice, ahí está la prueba. ¿Qué más usted va a pedir? Yo he recibido sanaciones de cosas físicas fuertes. Y ahí estamos en el camino. No siempre se sana, no siempre se libera, pero Dios está con uno. Y Dios mira y premia cuando uno es fiel con Él. Cuando uno trabaja para Él, pues Él está con uno. Vamos a hacer una oración final y vamos a ungirlos. Y ¿alguna pregunta más? Y habría muchas, pero... No, pero... A ver, Le dijo que le digas la pregunta. Aprovecha. Bueno, señor, la comunidad de Dios Padre quiere hacer la entrega de esta estola como